¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Esta noche tendremos un programa especial sobre la caravana de migrantes. Vamos a llevarle información de todas partes, de la frontera con México, de Honduras, de todos los involucrados. Pero en este programa en particular queremos no solo hacerle entender a la comunidad internacional que las políticas migratorias de países como México, Estados Unidos o Guatemala, estos acuerdos de tercer país seguro, no son la solución. No son la solución y no son el origen de este problema. Ahí decía el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que, parafraseándolo, que no quería que se politizara el tema, que no fuera un tema por política. Pues sí, desgraciadamente, alguien tendrá que explicarle a él y a todos los demás mandatarios que es un tema de políticas sociales, que impactan a una población que se ve limitada en acceso a la salud, en acceso a la educación, en temas de seguridad, de garantías, de derechos, y que en la ausencia de todas estas, algunas de ellas, o la mayoría de las mismas, salen huyendo de este terror. Del terror que tristemente se vive en muchos de nuestros países en Latinoamérica. Entonces, las políticas migratorias que pueda aplicar Estados Unidos, que pueda aplicar México, que pueda aplicar Guatemala, o que pueda aplicar Honduras, o el mundo entero, no terminarán con las necesidades de aquellos de buscar un mejor futuro para sus hijos y para ellos mismos en otra parte del mundo. Porque simple y sencillamente, a veces, es imposible vivir en donde nacimos. Este es un programa especial sobre la caravana de migrantes. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta #ConcluMigrantes. El hashtag es ConcluMigrantes, #ConcluMigrantes. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta, mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, esa es la cuenta en Twitter, ConcluMigrantes, la etiqueta. El objetivo era, como siempre, Estados Unidos, ¿no? Pero para 219 hondureños de la caravana de migrantes centroamericanos, el trayecto acabó en la frontera sur de México. El Instituto Nacional de Migración Mexicano los devolvió a su país de origen, en colaboración con la Guardia Nacional, por no cumplir con los requisitos requeridos. Hasta ahora el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha fletado desde Villahermosa, en Tabasco, 2 vuelos con destino a San Pedro Sula, en Honduras. Uno con 110 personas a bordo y el otro con 109. El proceso se ha hecho, dicen las autoridades mexicanas, en estricto apego al respeto a los derechos humanos y cumpliendo las normas y procedimientos migratorios vigentes. Esos 2 vuelos no son los únicos, ¿no? Hay previstos más. Y de acuerdo con la información proporcionada por el embajador de Honduras en México, Alden Rivera, en los próximos 3 días Honduras espera el retorno vía terrestre de 1,900 migrantes de la caravana, 1,900. Elvin Sandoval está en San Pedro Sula, allá en Honduras, con más información. Vamos a enlazarnos con él en vivo en este momento. Elvin, te saludo. Buenas noches. Llegaron ya los 2 primeros vuelos. Cuéntame un poco, ¿pudiste hablar con algunos de los que llegaron o no? ¿Y cómo se está canalizando a toda esta gente, que es importante hacer entender que regresan a su país y algunos de ellos, como decimos, quemaron las naves para poder tener dinero o para poder arriesgarse y tratar de llegar a los Estados Unidos? Elvin, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Pues no pudimos hablar con ellos porque uno de los vuelos llegó a las 9:15 de la mañana y el segundo a las 4:30. Pero sí, ahora es un poco más difícil. El gobierno ha hecho muchas restricciones en el centro de atención al migrante retornado en el Aeropuerto Internacional Ramón Villada Morales, y eso dificulta un poco la labor de la prensa porque prácticamente sacan escondidos a los migrantes. Sin embargo, déjeme decirle que mañana, a través de la frontera de Corinto, vía terrestre, Fernando, vienen 7 autobuses con aproximadamente
500 hondureños deportados de esta caravana, que como bien lo dijo usted, en los próximos 3 días van a ser 1.900 de acuerdo a lo que ha informado la Cancillería en Tegucigalpa. Hondureños que iban en esta caravana, que no pudieron ingresar a México porque no portaban la documentación que requiere el país mexicano, que es pues un pasaporte y la visa de ese país para poder seguir su recorrido, y los retornan de inmediato a Honduras. Se espera que mañana 7 de estos autobuses lleguen al centro de atención al migrante en el municipio de Omoa, de donde estaremos pues esperando a ver qué cuentan estos migrantes de esta travesía, de este sueño que no han cumplido, porque déjeme decirle, Fernando, que estos migrantes, este centro queda aproximadamente a unos 15 kilómetros de la frontera, y muchos de ellos más terminan de hacer migración ahí en el centro cuando retornan de nuevo hacia Guatemala para continuar el camino a los Estados Unidos, porque las autoridades ahí solo hacen migración y luego pues los despachan para su casa, y muchos dicen que no les dan opciones ni de un apoyo o oportunidades que puedan tener en el país. Por eso es que muchos deciden retornar a los Estados Unidos. Pero vamos a esperar a ver qué pasa mañana, si vienen núcleos familiares de madres y padres acompañados de sus hijos, o simplemente son personas adultas que retornan de esta caravana que salió el 15, Fernando, y que déjeme decirle, ya se está promoviendo una nueva caravana para el próximo 30-31 de enero, siempre saliendo de aquí de la ciudad de San Pedro Sula. Fernando. Así que 30 y 31 de enero pues, se promueve ya una nueva caravana. Elvin Sandoval, desde San Pedro Sula, me acompañó. Elvin, gracias, muy amable. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. A ver, esto es muy importante. Vea usted cómo es un efecto de puerta giratoria, ¿no? Es una puerta giratoria, es decir, salen, llegan, los regresan, salen, llegan, los regresan. Es como una rueda sin fin. ¿Dónde está la solución de este mecanismo? ¿Dónde es que se detienen porque encontraron algo? No, esto no es nuevo. El problema es que nos vamos acostumbrando a muchas cosas y no podemos acostumbrarnos a esto. No debemos acostumbrarnos a esto. No tenemos por qué acostumbrarnos a esto. Si las políticas migratorias no funcionan, si se tiene el derecho por parte de los países de hacerlo, sí se tiene. ¿Tiene que ser regulado? Sí tiene que ser regulado. Exigen documentos que así estipula la ley. Está bien, sí, pero alguien está atendiendo el problema de origen, porque llegan y vuelven a salir. Esto no va a parar nunca. Y lo que pasa son tragedias humanas. De niños, de madres, de mujeres embarazadas, de personas de la tercera edad. Y así seguirá si no se hace nada. La pregunta que nos hacemos todos es, ¿por qué entonces siguen migrando estas personas? ¿Qué los empuja a pasar por estas situaciones, estos peligros, arriesgar la vida? Porque lo saben, lo saben. A muchos de ellos, cuando he tenido oportunidad, les pregunto, ¿usted sabe que está arriesgando la vida? Sí. ¿Vale la pena? Sí, sí vale la pena. Pues ¿en qué condiciones se vive para que valga la pena arriesgar la vida? ¿Por qué los hondureños parecen estar destinados y forzados a salir de su país? Vamos con nuestra Kay Guerrero para hablar de esto en su reporte acá. Kay, ¿cómo estás? Buenas noches. Como siempre, me da mucho gusto saludarte. Hay realidades aplastantes, Kay. Realidades aplastantes que no tienen nada que ver con políticas migratorias ni de Estados Unidos, ni de México, ni acuerdos de tercer país seguro. No, son realidades aplastantes que enfrentan las personas que deciden arriesgar la vida, que los regresan y que de nueva cuenta tratan otra vez de llegar. Es un cuento sin fin. ¿Qué me tienes de información? ¿Qué nos tienes de información? ¿Qué? Fernando, es una historia muy lamentable, pero yo creo que la respuesta de este fenómeno migratorio, por lo menos en el caso de Honduras, se encuentra dentro de ese país. Y es que, mira, de acuerdo con varios reportes internacionales, hay múltiples variables que podrían explicar este fenómeno de la migración de los hondureños, pero dos de ellas son constantes y resumen, digo yo, en la mayoría la necesidad de huir de ese país. Eso es la violencia y la pobreza. Fíjate que de acuerdo al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras,
la CONADE por sus siglas, entre el 2002 y junio del 2019, unas 79,000 personas habrían muerto violentamente en Honduras. Estamos hablando, Fernando, de una muerte cada 2 horas aproximadamente o 12 víctimas por día. Y si bien se ha registrado una baja porque pasó del 86,5 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2011 a 41 en el 2018, la violencia en Honduras sigue siendo 5 veces mayor que la tasa mundial. Ahora, Fernando, según un reporte de la organización de Human Rights Watch, los grupos más vulnerables en Honduras a este tipo de violencia son los periodistas, ambientalistas, los grupos LGBT, y aunque el país no está en medio de un conflicto armado, la violencia que se genera por las pandillas y estas bandas delictivas tienen literalmente a un país de rodillas. Este tipo de violencia azota a las zonas más pobres del país, donde ante esta necesidad y también bajo presión, extorsión, amenaza, gran parte de la población decide huir, a veces migrar internamente, a veces ir a Estados Unidos o a otro país para evitar ser perseguidos por estos grupos. Y no ayuda en nada saber que en Honduras, de acuerdo también con el análisis de Human Rights Watch y con otras instituciones, tanto el Poder Judicial como el Poder de la Policía son instituciones, dicen, donde la corrupción y los abusos son generalizados. Te voy a dar un ejemplo. Tú recuerdas esto perfectamente. El presidente Juan Orlando Hernández puso en marcha un proyecto para depurar a las fuerzas policiales en el 2017. En abril del 2018, más de 5,000 policías, Fernando, de los 10,000 que integran la fuerza policial, habían sido separados de sus cargos. Ese mismo año se presentaron 1.300 expedientes adicionales de policías expulsados para que fueran investigados precisamente por supuestas actividades ilícitas. También, por supuesto, hay casos de policías y políticos, cúpula política, que están envueltos en casos de corrupción, crimen organizado, narcotráfico. Entonces, al analizar todos estos datos, todas estas cifras, se entiende que emigrar en Honduras no es una opción. Es sobrevivir. La pobreza, la violencia, la corrupción son el origen de esta situación, una situación que, como tú decías, parece insostenible. Para que tengas una idea de la escala de la pobreza, te voy a presentar los últimos indicadores del Instituto Nacional de Estadística de Honduras. Dicen que en 2018 el 61% del país vivía en pobreza, de los cuales 38% son pobreza extrema. El salario mínimo promedio es de unos $400 mensuales aproximadamente si estás empleado, pero la canasta básica, una de las más caras de Centroamérica, se sitúa en los $360. El 24% de los jóvenes en Honduras entre los 12 y los 30 años no estudian ni trabajan, y el Producto Interno Bruto per cápita apenas alcanza los $2,6. Fernando, esa es la situación, así que yo creo que en Honduras, migración por obligación. Migración por obligación, bien lo dices. Hay datos aterradores que, por ejemplo, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en 2017 decía que de los países con porcentajes más altos de jóvenes desocupados, como proporción total, está Guatemala con un 55% y Honduras con un 53%. Es decir, 1 de cada 5 jóvenes busca empleo y no lo encuentra. 1 de cada 5 jóvenes. ¿Qué futuro puedes tener? No, y hay un fenómeno también importante en Honduras, Fernando, que el gobierno defiende que solamente el 5 o 7% de la población está desempleada, pero cuando tú ves lo que gana una persona empleada, te das cuenta que eso no es suficiente para vivir. Tienen que hacer otras cosas, tienen que a veces involucrarse en actividades ilícitas, y hay gente que simplemente no lo quiere hacer y busca salir, bueno, por medio de la migración. Ese es el fenómeno que estamos viendo. Por supuesto. Y bueno, y esos números laborales varían dependiendo de qué tipo de empleo se estén tomando en cuenta, ¿no? Claro, de la fuente, y además, si toman como empleo a una persona que vende tacos en la calle, ¿no? Está empleado, o es empleo informal. O sea, ahí hay unos trucos para maquillar las cifras de desempleo. Pero bueno, vamos a hablar de eso más a detalle. Excelente, excelente. Gracias por dar el contexto. Gracias, ahí está. Este es el crisol, ahí está el virus, ahí está la enfermedad, ¿no? Que tiene a toda esta gente huyendo. Claro, no es de gratis. Nuestra Kay Guerrero con este reporte K, excelente reporte K. Gracias, la encuentra en vivo. En vivo aquí en el programa, y la encuentra en Twitter como @KGuerrero CNN. Gracias, Kay. Gracias, Kay. Y bueno, mientras que para decenas de migrantes el sueño se acabó,
por el momento y volvieron a chocar con la realidad del punto de origen. Otros siguen a la espera de poder seguir la ruta. En la localidad de Ayutla, Guatemala, miles de personas están acampando en el anexo de la Casa del Migrante sin saber cuál va a ser su suerte. Ahí está nuestra Michelle Mendoza, vamos en vivo con ella para que nos cuente. Está cubriendo, por supuesto, pues este recorrido que han venido haciendo los migrantes. Michelle, buenas noches, te escucho con atención, te saludo. Un gusto saludarte también a ti, Fernando. Pues bien, ya es un cuarto día de estancia de estas... son cientos, Fernando, son cientos de hondureños los que están acá. Después de lo que sucede este lunes al filo de las 12 del mediodía, que mirábamos esa dinámica, intento de ingresar a territorio mexicano, pero respuesta de las autoridades de hacerlos llegar hacia la playa. De hecho, esta mañana nuestras cámaras captaron cómo 3 miembros de una familia corrían despavoridos desde la playa del río Suchiate, del lado mexicano, para no ser detenidos por autoridades del Instituto Nacional de Migración o también de la Guardia Nacional. Pues bueno, este es el panorama. Ellos regresaron, ellos están acá. Este es el anexo de la Casa del Migrante y las imágenes hablan por sí solas. Son cientos de ellos, están varados en este lado de Guatemala, hicieron el intento, aproximadamente 500 de ellos pasaron, según confirmaron las autoridades de México. 440 fueron detenidos, que ya están siendo deportados en este momento, y poco más de 80 se encuentran todavía perdidos a inmediaciones de Ciudad Hidalgo o camino hacia Tapachula. El punto es que en esta zona todavía persiste la idea de continuar el trayecto. Hay muchos niños, hay muchos bebés, hay núcleos familiares completos. Esto me recuerda mucho, Fernando, a lo que vimos en el 2018, la primera caravana. Recordarás esa vez que veíamos a estos cientos de migrantes de un lado del portón y nosotros del otro, reportando con esas emociones a flor de piel. Sin embargo, ahora pues lo estamos viendo que ellos están descansando, están tratando de pasar un día más y no sabemos todavía cuál sería entonces el plan que ellos van a ahora a seguir, ¿no? Porque de alguna manera las autoridades mexicanas pues ya han manifestado que no se les va a permitir el paso. Sin embargo, ellos no van a desistir, aunque ya las autoridades también de Guatemala han dicho, Fernando, que ellos están prestos a brindar transporte para todas aquellas personas que deseen retornar. El hecho es el siguiente: hasta este punto tenemos casi 600 kilómetros recorridos. Se ha vivido calor, frío, calor y ahora están acá. Entonces, aunque hay instituciones que los atienden, ya comienza a aflorar un tipo de desesperación propia no solo del clima, sino también de la situación inestable en la que ellos están en este momento. Michelle, el tema de las enfermedades es muy importante. Lo que tú has podido ver, ¿se les está dando la atención suficiente, sobre todo enfermedades de vías respiratorias en los pequeños? ¿Se les está dando la atención suficiente? Pues las instituciones, tanto la Cruz Roja como también parte del Ministerio de Salud de Guatemala, sí están brindando el apoyo médico. Alguna preocupación que surgía era que algunos de ellos se atravesaron el río este lunes y pues en este río es donde termina el cauce de todos los drenajes de este lugar. Entonces había pues alguna preocupación en torno a lo que podían ellos tener, ¿no? Pero aquí hay atención. El problema es que ellos quieren continuar su viaje y aunque aquí tengan cierto tipo de atención, no se van a quedar aquí. Ellos quieren seguir su camino. Michelle Mendoza desde Tecunumán, allá en Guatemala. Michelle, gracias, vamos a estar al pendiente y pues a buen resguardo porque es muy tenso y muy cansada la situación. Gracias, Michelle. Bueno, como le he venido contando, los migrantes se enfrentan a muchísimos obstáculos por el camino. El más difícil llega tal vez cuando creen que están más cerca de su destino, porque van hacia la frontera de los Estados Unidos, pero no solamente hay que llegar ahí. Una vez que se llega ahí, hay que cruzarla. Muchos toman la decisión de hacerlo de forma irregular. Y en el intento, ¿sabe qué encuentran? Encuentran la muerte.
Yo le pregunté a Gerardo Campos, que es vicepresidente del grupo de voluntarios Águilas del Desierto, sobre las opciones de estas personas. Vea usted qué contundente fue con su respuesta, escúchelo. Me imagino que cuando tú escuchas noticias de estas caravanas, el año pasado vimos caravanas impresionantes de migrantes hondureños, salvadoreños, y este año lo estamos viendo igual. ¿Qué piensas cuando los ves, cuando escuchas estas noticias? ¿Van a ser los cuerpos que encuentran? Pues simplemente mi primer pensamiento es mucha de esta gente va a morir. Es que no hay otra opción para ellos. Ellos no saben a dónde van a entrar, no saben los terrenos que van a pisar, el sufrimiento. Y lo peor es que, o no sé si le puedo llamar así, pero lo triste es que traen a sus hijos, muchos de ellos traen a sus hijos. Y no sé en dónde cae el derecho de cada individuo, del adulto o de los niños, porque ¿con qué derecho un adulto puede traer a un niño? A arriesgar la vida, ¿no? A arriesgar la vida. Y muchos han quedado muertos ahí. Es dramático, es contundente. Tiene que conocer esta parte de la historia de los migrantes. No todo se queda en la frontera, desgraciadamente. Algunos se quedan en el desierto. Este domingo 26 de enero, acompáñeme a dar una mirada profunda precisamente a la labor que realiza este grupo. Es el grupo Águilas del Desierto. Son voluntarios que se niegan a ignorar las tragedias que se viven día a día en la frontera sur de Estados Unidos. Se niegan a abandonar incluso los cuerpos. Este documental se llama No Olvidado, Muerte y Dignidad en la Frontera. Desde Sonora y Arizona, veremos cómo estas personas se dedican a buscar los cuerpos de los inmigrantes que no llegaron a destino. Darles una sepultura digna y tratar de darle un cierre a sus familiares. Muchos de ellos sin saber qué fue del paradero de sus seres queridos porque no saben si lograron cruzar, llegaron, no llegaron o murieron. No Olvidado, Muerte y Dignidad en la Frontera, es presentado por un servidor. Este es el domingo 26 de enero a las 7 de la noche. Este próximo domingo 26 de enero a las 7 de la noche. Vamos a continuar con este programa especial al regresar. ¿Qué es lo que está haciendo o ha dejado de hacer el gobierno de Juan Orlando Hernández para ayudar a los hondureños y evitar caravanas de migrantes? Vamos a hablar de eso y entender que el problema está en el origen y la solución también está ahí. Y sí, señor, se trata de un tema de política, porque sus decisiones pueden mejorar o empeorar la vida de los hondureños. Le doy la bienvenida ahora a Leonardo Lenín Vanegas Barahona, es el director ejecutivo de la Federación de Organismos No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras, la FOPRIDE, por sus siglas. ¿Cómo está, Leonardo? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias a usted por la invitación. Muchísimas gracias. Aquí es impresionante a veces cómo la interpretación de algunas personas sobre por qué la gente decide emigrar es tan superficial, ¿no? Me mandan, por ejemplo, ahora mismo un comentario en Twitter, no voy a ni siquiera mencionar a la persona, porque seguramente le van a hacer bullying en las redes. Me dice, se van porque los engañan diciéndoles que van a conseguir trabajo. No, es que se van porque no lo tienen. No es porque les dicen que van a tener, es porque no lo tienen. Si lo tuvieran, no importa que les digan que hay trabajo en otro lado, no se irían. Y ahí es donde la gente simplifica de una manera absurda, torpe y tonta la tragedia de estas personas. ¿Cómo poder hacer entender, Leonardo, que esto no es un tema de políticas migratorias, que esto no es un tema de fronteras, que esto es un tema de malos gobiernos, que esto es un tema de necesidades a veces básicas, de derechos, de seguridad? ¿Cómo hacer entender esto, Leonardo? Y que me lo diga usted. ¿Se entiende y no se actúa? Sí, evidentemente nos enfrentamos a una situación problemática por la expulsión de muchos ciudadanos en Centroamérica debido a las condiciones estructurales que tienen estos países
En Honduras los índices de pobreza son alarmantes. Estamos hablando de un 65-67% de personas viviendo en pobreza, según los datos del Banco Mundial. También es muy cierto, ¿verdad?, que existen condiciones no favorables para la juventud entre los 19 y los 24 años. Estamos hablando que tenemos tasas de desempleo entre un 7.4 y un 8.9, fluctuando a través de los años, lo cual son condiciones que naturalmente estimulan, ¿verdad?, a la expulsión de esta población. De alguna manera, pues también la violencia, el crimen organizado han influido bastante en estos países para expulsar población. Esto es una situación que realmente ha sido incontenible. De alguna manera nosotros podemos hacer un rastreo de los últimos gobiernos democráticos y hemos visto una debilidad institucional en atender la problemática de la población. Y ese es el tema, Leonardo. Si bien es cierto que hoy el responsable es Juan Orlando Hernández, esto no quiere decir que sea el único responsable, y esto hay que reconocerlo. Esta es una problemática de vieja data y de otros gobiernos, es algo que se viene arrastrando. Y yo me pregunto, ¿qué se tiene que hacer, Leonardo? Porque la solución hacia el interior del país, hacia el interior de Honduras, no se ha encontrado. Y si se ha encontrado, no se ha querido trabajar en ella. Debería haber una presión por parte de países como Guatemala, México y Estados Unidos hacia el interior, hacia los gobiernos de Honduras, para que se trabaje en pro y a favor de los hondureños, porque esto finalmente, le guste o no le guste decirle a la gente, es un éxodo. Sí, sin duda alguna, de una manera pues bastante notable, ¿verdad? Creo que uno de los elementos principales sobre los cuales podría ir una propuesta para trabajar esto es en la reforma del sistema de educación, porque sin duda se ha tenido situaciones en las cuales los jóvenes, ¿verdad? La escuela no está preparando para la vida y para el mundo del trabajo, lo cual está haciendo que las personas no se inserten de la manera más natural como quisiéramos, ¿verdad? Y este es un problema de país, es un problema de región, es un problema de continente, el cual debe ser abordado de una manera integral. Algunas de los elementos que también se debe trabajar es en las responsabilidades compartidas, porque también es cierto que el cambio climático está forzando, digamos, al tema migratorio. En una investigación que hicimos con el periodista Thor Miller, ¿verdad?, mirábamos que existía problemas por pérdidas de cultivos en el campo. Tenemos unas zonas rurales donde la gente no tiene trabajo, pero también no tiene alimentos, lo cual se ve forzado primero una migración interna y luego una migración internacional. Sí, este dato es muy importante, lo que está diciendo Leonardo, el tema alimentario. Hay más de 900,000 personas, imagínense, casi 1 millón de personas, que están en situación de inseguridad alimentaria. ¿Por qué? Precisamente por lo que decía, por sequía que afecta a gran parte de Honduras, especialmente el llamado corredor seco. Y esta es una cifra que puede aumentar hasta más de 1 millón durante los próximos meses. Así que aquí hay otro tema. En esta información de parte de la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Honduras, se revela que 1 de cada 5 hogares, 1 de cada 5 en el corredor seco, ha experimentado hambre. Así que aquí hay otro tema que debemos agregar, Leonardo, es hambre. Cuando yo te pregunto, Leonardo, con toda la data que ustedes manejan, sí, si las necesidades básicas del hondureño están cubiertas, ¿qué me responderías? Bueno, la respuesta es realmente que tenemos una situación crítica. Como mencioné en las cifras anteriores, el país exhibe unos índices de pobreza alarmantes, 65-67%. Eso indica que 7 de cada 10 hondureños viven en condición de pobreza. La canasta básica en nuestro país está alrededor de $350 mensuales, comparándolo con otros países en los cuales la canasta básica fluctúa entre $240 y $270 mensuales. También hemos visto con importante preocupación el tema del aumento de, digamos, a los servicios públicos, la energía, el agua,
la falta de respuesta que tienen el gobierno para situaciones de crisis, ¿verdad? Sumado a los problemas de corrupción que se llevan buena parte del dinero que debería destinarse al desarrollo. Pues ahí está, la respuesta es más que contundente. Leonardo Vanegas es el director ejecutivo de la Federación de Organismos No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras y ha sido un placer que me acompañe. Gracias, Leonardo, muy amable. Muy amable ustedes por la invitación. Gracias, buenas noches. Vamos a continuar nosotros con el tema. Le quiero dar otro dato, muy doloroso. El 23% de los menores de 5 años, padecen de desnutrición crónica. Esto según datos del Programa Mundial de Alimentos, el PMA. 23% de los menores de 5 años con desnutrición crónica. ¿Ya va entendiendo usted por qué se van? No porque les digan que van a conseguir trabajo, es porque no lo tienen. No porque les digan que van a comer bien, es que no comen bien. No porque les digan que van a vivir mejor, no, es que no viven, sobreviven. ¿Ya va entendiendo? Ya sabe por qué no podemos acostumbrarnos a esto. Son tragedias humanas. Y la respuesta está en la política, en los políticos, en el país. No en la política migratoria de Trump, ni en la política migratoria de AMLO, ni en la de Yamatei, ni en las fronteras. Pero, ¿qué presión están ejerciendo Estados Unidos, México y Guatemala a ese gobierno, a ese presidente, a ese que provoca un éxodo? Pues ninguna, ¿no? Vamos a hacer una pausa, regreso para continuar hablando con esto. Voy a tener a Rolando Sierra, que es el director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Honduras. @soy F del Rincón, esa es la cuenta en Twitter, Conclumigrante, la etiqueta, Conclumigrantes. @soy F del Rincón, en Twitter, en Instagram, F del Rincón. Ya vengo. Le doy la bienvenida a Rolando Sierra, es el director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Honduras. Rolando, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Sí, muy buenas noches, Fernando. Muy bien. Saludos. Un placer que nos acompañe, Rolando. Este tema, enfocarlo como debe ser, lo hemos venido haciendo en este programa y es precisamente en el caso particular de Honduras señalar que la solución está hacia el interior, pero que no tiene que ver con las políticas migratorias, sino con las políticas que se toman con respecto a desarrollo social, a salud, a educación. Rolando, ¿se ha descuidado a tal grado que el deterioro es inevitable y la gente sale huyendo del país? ¿Lo podemos aseverar? Bueno, lo que estamos viendo y cuál ha sido la tendencia especialmente de las migraciones en Honduras a lo largo de este siglo XXI, que sobre todo a partir de este siglo Honduras ha empezado a haber mayor migración de parte de hondureños y hondureñas hacia Estados Unidos y hacia Europa, a España principalmente. Esto tiene que ver con fundamentalmente con un modelo de crecimiento económico que no ha sido capaz de generar desarrollo, por un lado, y por otro también por un proceso democrático, institucional sumamente débil, no inclusivo, de una debilidad institucional en donde la ciudadanía no tiene la confianza en las instituciones. Entonces, la ausencia de un modelo de desarrollo verdaderamente incluyente y sostenible da como resultado, entre otros, digamos, el tema de la violencia y este tema de la migración. Porque lo que estamos viendo aquí en Honduras, más bien, y al analizarlo desde la perspectiva de las ciencias sociales, si estamos hablando o no de un fenómeno de migración o un fenómeno de desplazamiento. Sociológicamente, la migración es cuando uno decide personalmente trasladarse de un lugar a otro, pero por una decisión personal. Y desplazamiento es fundamentalmente cuando uno tiene que trasladarse de un lugar a otro, pero no quiere, sino porque hay unas causas, unos factores que lo obligan a salir de su lugar de origen. Y en el caso de Honduras vemos que
hay una serie de factores, una serie de causas que están llevando a miles de hondureños a tomar esta decisión de salir del país. De hecho, desde el año 2014, la Compañía de Jesús en Honduras, el ERIC, viene haciendo una encuesta de opinión pública y ha habido siempre la pregunta si los hondureños están dispuestos a salir del país, y prácticamente entre el 45 y el 50% dice que si pudiera saldría del país. Luego también como Flaxo hicimos un estudio con los jóvenes de último año de secundaria el año pasado, de las ciudades más importantes y con los colegios públicos más grandes del país, y los jóvenes, el 65% de los jóvenes decía que al concluir su secundaria la única perspectiva que miraba era la migración, es decir, no miraba posibilidades y oportunidades de incorporarse al mercado laboral o de continuar en los estudios superiores, ¿no? Únicamente la migración como alternativa de vida. Qué tristeza escuchar esto, además la fuga de talentos y de tanta gente joven de un país. Déjeme marcar una pausa, señor Sierra. Regreso para seguir hablando y puntualizar este tema que es sumamente importante. Una cosa es migrar y otra cosa es ser desplazado. Desplazamientos forzados. ¿Le suena? Bueno, eso es una realidad de Honduras, con todas sus letras. Pero ¿cuántos de los que se van, qué porcentaje son desplazados forzadamente? Vamos a hablar de eso al regresar. Ya vengo. Estoy con Rolando Sierra, que es el director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Honduras. Rolando, usted mencionaba algo muy importante y aquí es donde también tenemos que mencionar, la retórica debe de cambiar. No se trata solamente de migrantes, sino de desplazados. Ahora, la pregunta del millón, y no sé si se pueda responder en este momento, pero del total de migrantes, como les llaman, ¿cuántos de estos usted piensa que son desplazados? ¿En qué porcentaje podríamos imaginarnos que son desplazamientos forzados? Bueno, lo que estamos viendo es sobre todo por el tema del desplazamiento en el sentido de las causas, porque la gente ve que no tiene oportunidades o posibilidades. Mire, aquí, de acuerdo a los estudios que hemos hecho, de los 18 departamentos que conforman el país, hay 4 departamentos de donde ha salido más gente, ha migrado más gente, que son el caso de Cortés, Francisco Morazán, donde está la capital, el caso de Yoro y Olancho. Tanto Cortés y Francisco Morazán es donde está el mayor porcentaje de población urbana, y no son los departamentos más pobres, sino más bien los departamentos con mayor nivel de desarrollo en el país. El caso de Yoro y el caso de Olancho son departamentos más rurales y con población de pobreza. Pero al analizar estos 4 departamentos, también si comparamos la violencia y los homicidios, son los departamentos con más altos niveles de violencia y homicidios según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Entonces pareciera que una de las causas o factores principales de la emigración es la violencia. Entonces, y la violencia está generando acá tanto desplazamiento interno como migración forzada internacional. De hecho, el año pasado se presentó también un estudio de parte de la ACNUR y de la Secretaría de Derechos Humanos que ha incrementado también el desplazamiento interno, especialmente por violencia aquí en Honduras. Entonces, las causas, el tema son las causas, altos niveles de pobreza, como ya se ha planteado a lo largo de este programa, pero también situaciones de violencia. Por supuesto, y esto conlleva a que sean desplazamientos, muchos de ellos desplazamientos forzados. Habría que empezar a hacer entender en la... ¿Perdón, lo escucho? Por eso, más bien, en el caso de Honduras se habla más bien de una migración forzada. ¿Sí? Forzada, claro. Claro, migración forzada, pero también cuando es un tema de violencia, es un desplazamiento forzado. Son desplazamientos forzosos, desgraciadamente. Hay que decir, ¿y por qué utilizo este término? Porque este término, y usted lo sabe, señor Rolando,
tiene implicaciones internacionales. En los acuerdos internacionales, el hablar de desplazamientos forzados tiene otro tipo de implicaciones y representa otro tipo de responsabilidades para los estados. Me tengo que ir, señor Rolando Sierra. Ha sido un placer. Espero volver a hablar con usted de nueva cuenta porque hay mucho más que analizar sobre esto y, por supuesto, con esta excelente información que nos ha dado. Muy amable, buenas noches. Buenas noches y gracias. Gracias a usted. Rolando Sierra es el director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Honduras. Hago una pausa, ya vengo. Soy Fernando del Rincón, buenas noches. Como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Lo veo mañana.